Bueno, entonces, un subespacio vectorial va a ser también un conjunto, ¿sí? Un conjunto que vamos a llamar H, que va de alguna manera a heredar o va a mantener las propiedades del espacio vectorial del cual pertenece. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto H, este debería de ser un subconjunto de un espacio vectorial, ¿sí? Ya sabemos que el espacio vectorial pues va a cumplir con los 10 axiomas, ¿sí? 10 axiomas. Entonces, estas propiedades que se mantienen en el espacio se van a transferir también al subespacio. Pero la ventaja de trabajar con un subespacio es que no necesitamos verificarlo mediante los 10 axiomas del espacio vectorial, sino que podemos determinar si un conjunto es o no es un subespacio únicamente aplicando dos axiomas, que son el axioma de cerradura bajo la suma, que era el axioma 1, y la cerradura bajo la multiplicación por escalar. Multiplicación escalar, que en la lista de los 10 axiomas correspondía al axioma 6. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de elementos y queremos verificar que este conjunto sea un subespacio vectorial, es un subespacio, sí cumple con que al tener dos elementos que pertenezcan a este conjunto, la suma de ellos también pertenezca al mismo, ¿sí? Y que si tenemos nosotros, el puntito, que si tenemos nosotros un escalar que lo multiplicamos por uno de los elementos que pertenece al conjunto o por cualquier elemento que pertenezca al conjunto, aquí entonces tenemos un escalar y tenemos un elemento que pertenece al conjunto, al multiplicar este escalar por el elemento, este resultado sigue perteneciendo al mismo conjunto, ¿sí? Entonces, con que se cumplan estos dos axiomas, vamos a decir que el conjunto que tenemos es un subespacio vectorial. Algo que tenemos que considerar es que todos los subespacios, todo subespacio contiene al vector 0. Sí, recuerden que aquí el vector 0, muchachos, pues es la representación del elemento nulo en el subespacio vectorial con el cual estemos trabajando. Entonces, si estamos hablando de matrices, pues sería una matriz del orden indicado con que todos sus elementos sean 0. Si estamos hablando de vectores, pues sería un vector de la dimensión indicada donde todos sus elementos sean 0. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar si un conjunto es o no un subespacio vectorial. Vamos aquí a ver, tenemos nosotros, vamos a tener nosotros el espacio de las matrices de 2×2, ¿sí? Ese es el espacio vectorial, todas las matrices cuadradas de dimensión 2. Y lo que vamos a tener es un subespacio o un subconjunto más bien de estas que sean todas las matrices que tengan esta forma. 0A menos A, 0. Donde A pues es un número, ¿no? Entonces, fíjense que estas matrices que tenemos así, bueno, pues podrían ser, por ejemplo, la matriz 0, 1, menos 1, 0, o la matriz 0 raíz de 2 menos raíz de 2. Menos raíz de 2, 0, o puede ser la matriz 0, 1/5 menos 1/5, 0, ¿sí? Todas las matrices que vayan a tener esta forma son las matrices que pertenecen a este subconjunto. Y es un subconjunto de todas las matrices cuadradas de 2×2, ¿sí? Son aquellas que tienen esta forma específica. Lo que queremos ver es si estas matrices que tienen esta forma específica se pueden llamar un subespacio vectorial.
Entonces, para verificar esto, pues tenemos que verificar los dos axiomas de cerradura, ¿sí? Primero, tenemos que verificar la cerradura bajo la suma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que proponer dos elementos que estén en este conjunto, sumarlos y ver si esa suma o el resultado de esta suma sigue perteneciendo al mismo conjunto. Entonces, aquí pues tenemos que proponer no dos vectores, sino dos matrices. Vamos a tener una matriz que sea 0A menos A0 y otra matriz que sea 0B menos B0. Fíjense que tienen la misma forma que debe de tener, pero A y B pues son constantes distintas. De hecho, aquí lo podemos indicar, ¿no? Para proponer los elementos diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer pues es precisamente sumar estas dos y ver ese resultado que me da. Entonces, si yo sumo los elementos X y Y de este conjunto, pues va a ser sumar la matriz 0A menos A0 y la matriz 0B menos B0. Y entonces, recuerden que la suma de matrices se hace elemento a elemento. Entonces vamos a tener 0 más 0, 0. A más B, pues A más B. Menos A menos B, pues va a ser menos A más menos B. ¿Sí? Y 0 más 0, 0. ¿Ok? Ahora, acuérdense muchachos que A y B, pues son números reales, ¿sí? Son una constante. Entonces, al sumar yo dos números reales, pues lo que me va a dar es otro número, ¿sí? Entonces, esto lo podemos escribir como A más B que me dé C. Y aquí, fíjense que podemos factorizar un menos. Entonces, tendríamos menos A más B, 0. Pero ya dijimos que A más B, pues era igual a C. Entonces, esta matriz me va a dar como resultado así, que tiene exactamente la misma forma que las matrices que aparecen en el subconjunto. Es decir, la diagonal principal son ceros, la diagonal secundaria son mismo elemento con signo contrario. Entonces, quiere decir que al sumar estas dos matrices y obtener este resultado, pues el primer axioma sí se cumple. Vamos a ver el segundo axioma, que es la cerradura de multiplicación por escalar. Entonces, aquí lo que tenemos va a ser un escalar alfa que multiplicado por un elemento del subconjunto siga perteneciendo al subconjunto, ¿sí? Entonces, vamos a proponer, bueno, vamos a tener un alfa que es un escalar, es decir, un número real, y proponemos una matriz. 0B menos B0. ¿Sí? Puede ser la que sea, no importa qué letra le pongan, no importa si le ponen X, Y, Z, no sé, lo que sea. Sí, nada más indicar una matriz que tenga la forma que se nos está pidiendo en el conjunto. Entonces aquí, para verificar este axioma, pues lo que tenemos que hacer es precisamente multiplicar, es decir, hacer alfa por el elemento del subconjunto. En este caso sería alfa por la matriz 0B menos B0. Recuerden que al multiplicar una matriz por un escalar, pues se multiplica cada elemento por este escalar. Entonces tendríamos 0 por alfa, pues va a ser 0. B por alfa, pues sería alfa B. B por menos alfa, perdón, menos B por alfa sería menos alfa B. Y 0 por alfa, 0. Recuerden que tanto B como alfa son escalares. Entonces, al multiplicarlos, pues lo que me va a dar es otro escalar, es decir, otro número. Y me resulta en una matriz que tiene la misma forma que las matrices o que la forma indicada en el subconjunto. Quiere decir entonces que este axioma también se cumple.
Si estos dos axiomas se cumplen, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el conjunto H, que son todas las matrices que tienen la forma 0A menos A0, ¿sí? Tal que A es un número real, este conjunto es un subespacio. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión a la que queríamos llegar. Si es o no es un subespacio o esa clasificación. Bien. Existen pues otros tipos de subespacios, no nada más aquellos que tengan que ver con matrices. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de polinomios, ¿sí? Vamos a hacer el espacio vectorial, son los polinomios de grado n. Y vamos nosotros a tratar con, vamos a poner aquí un subconjunto de este espacio que van a ser todos los polinomios. Es más, lo voy a poner así un poco más específico. Polinomios de grado 2. Entonces, nuestro subconjunto van a ser todos los polinomios de grado 2, pero que P de 0 sea 0. No, vamos a ponerle así. Que P de 0 sea 1. ¿Sí? ¿Qué significa un polinomio de grado 2? De manera que al evaluarlo en 0 me dé 1. Quiere decir que su término independiente debe de ser igual a 1. Entonces, los elementos que pertenecen a H se van a ver algo así como ax cuadrada más bx más 1, ¿sí? Porque así, cuando evaluemos esto en 0, pues nos va a dar a por 0 al cuadrado más b por 0 más 1, que es igual a 1, ¿sí? Que es precisamente la condición que nos está pidiendo. Entonces, todos los elementos que pertenecen al subconjunto H deben de tener esta forma. Ser polinomios de grado 2 cuyo término independiente sea 1. Y pues para verificar si esto es o no un subespacio vectorial, pues vamos precisamente a plantear los dos axiomas de cerradura. Vamos a empezar con el axioma de cerradura bajo la suma. Entonces, vamos a proponer dos elementos que estén en este conjunto. Ya dijimos la forma que tienen que tener, nada más vamos a diferenciarlos. Dijimos que, por ejemplo, P era ax cuadrada más bx más 1, y vamos a proponer otro elemento distinto que se llame Q, cx cuadrada más dx más 1 también. Recuerden que esa es la condición, que el término independiente sea 1. Y pues para verificar el axioma, pues sumamos estos dos, P más Q. Sería ax cuadrada más bx más 1 más cx cuadrada más dx más 1. Entonces, como aquí tenemos la suma de dos polinomios, pues se suman término a término, ¿sí? Aquellos que tengan x cuadrada, aquellos que tengan x y aquellos términos independientes. Entonces vamos a tener a más c x cuadrada más b más d x más 2. Y aquí es donde aparece el problema. El resultado de esta suma no es un polinomio cuyo término independiente sea 1. Es un polinomio cuyo término independiente es igual a 2. Entonces, no se cumple el axioma, porque no obtuvimos un polinomio igual a los que están en el subconjunto. Entonces, no se cumplió el axioma 1 y con esto ya podemos llegar a la conclusión de que no es un subespacio vectorial. Pero nada más como ejercicio vamos a ver qué pasa con el axioma 2. El axioma 2 pues es la cerradura de multiplicación por escalar, ¿sí? Entonces igual, pues tenemos un número real y tenemos un elemento que pertenece al subconjunto. Y pues los multiplicamos.
Y en este caso, como estamos multiplicando un polinomio por un escalar, pues solamente multiplicamos cada término por el escalar dado. Entonces nos quedaría a alfa por a x cuadrada, alfa por bx más alfa. Y fíjense que aquí tampoco se cumple, porque si alfa es cualquier número que sea distinto de 1, entonces esto ya no, o sea, el resultado de esta multiplicación pues ya no pertenece al conjunto H. Entonces, este axioma tampoco se cumple. Y con esto pues concluimos que el conjunto de todos los polinomios de grado 2, de forma que su término independiente es igual a 1, no es un subespacio. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a tener ahora que nuestro espacio vectorial es R2, es decir, es el plano, ¿sí? Y aquí vamos a tener un subconjunto de este plano que sean x, y, tal que y es igual a 2x. Entonces, fíjense que aquí pues lo que tenemos son todos los puntos que estén sobre una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 2. ¿Sí? Entonces, pues vamos a verificar nuestros dos axiomas. Primero, la cerradura bajo la suma. Entonces, vamos a proponer dos puntos. Vamos a poner el punto x1, y1 y el punto x2, y2. Pero según la forma que tenemos aquí indicada en el conjunto, pues podemos reescribir esto como x1, 2x1 y el punto Q como x2, 2x2. Y los sumamos. Entonces, el punto P más el punto Q sería pues x1 por 2x1 más x2, 2x2. ¿Sí? Y al sumarlos, pues esto nos va a dar x1 más x2, 2x1 más 2x2. Y en este caso, vamos a poder factorizar un 2 aquí. Fíjense entonces que el resultado de la suma de estos dos, pues es precisamente un punto que se encuentra sobre la misma recta, ¿sí? Quiere decir que tiene su componente en X y dos veces esta misma componente es la componente en Y. Entonces sí se cumple esto. Y el axioma 2, que es la cerradura bajo la multiplicación por escalar, pues también debería de cumplirse. Vamos a tener un número real y vamos a proponer un elemento que esté que pertenezca a este conjunto. Ya lo habíamos definido, recuerden que quedaba como x1, 2x1. Y lo multiplicamos. Entonces, si multiplico un escalar alfa por esta coordenada, pues multiplico componente a componente. Esto va a ser alfa x1 más, alfa x1, alfa 2x2. Pero como alfa es también un número real, o sea, es una constante, pues aquí en la coordenada y, no importa el orden en el que yo las presente, puedo ponerlo entonces como 2 por alfa x2. Y aquí entonces vuelvo a obtener un resultado que sí pertenece al conjunto. Así pues, vamos a concluir que el conjunto de todos los puntos x, y, tal que y es igual a 2x, es un espacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Perdón.
Un teorema importante que tenemos que conocer es que si nosotros tenemos dos subespacios vectoriales de un mismo espacio, la intersección de ellos es también un subespacio. En otras palabras, si yo tengo H1 que pertenece a V y H2 que también es un subconjunto de V, ¿sí? Dos subespacios que son subespacios de un mismo espacio vectorial, entonces la intersección de ellos también es un subespacio. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos subconjuntos, perdón, dos subespacios de un mismo espacio vectorial, la intersección de estos dos va a ser a su vez un subespacio vectorial. Y lo podemos ver de la siguiente forma. Aquí. Ok, bueno, mejor vamos a dejarlo así. Vamos a quedarnos aquí con este teorema y la siguiente clase vemos este teorema un poquito más a fondo para poder explicarles algunas ecuaciones que necesitamos conocer, que van a ser la ecuación del plano y ecuación de la recta en el espacio, ¿sí? Para poder abordar este teorema. Entonces, con lo que nos quedamos hoy es con lo siguiente. Si nosotros tenemos un subconjunto de un espacio vectorial, este subconjunto es un subespacio si cumple con los dos axiomas principales: cerradura bajo la suma y cerradura bajo la multiplicación por escalar.